Bien, les decía que con respecto a esta diapositiva, es la que a mí me gusta que les resuma absolutamente todo lo que estuvimos hablando recién. ¿Estamos? Fíjense que les remarca lo de las radiaciones que podían ser directos e indirectos, los daños que podía tener la molécula del ADN, y lo último que tienen acá es lo que estuvimos charlando recién sobre qué pasaba con la célula. No se reparaba, se moría y que podía haber necrosis, se repara de forma defectuosa, que ahí se me dan tres posibilidades. Que ese defecto me lleve a la mutación no letal, ¿sí? Que puede ser una anomalía hereditaria si la mutación se da en los gametos, la carcinogénesis si se da a nivel de los que van a ser las células somáticas, y en el mejor de los casos, que el sistema inmunitario pueda eliminarlas, ¿sí? A esas cosas que potencialmente generan daño. También tenemos aquí a la apoptosis, que es el principal mecanismo para poder, ¿sí?, frenar este tipo de patologías. Y después en las últimas de abajo teníamos qué cosa, que se repare correcto, que puede ser, pero fíjense que siempre que hubo daño, siempre tuvo que repararlo. Entonces, se repara correctamente, la célula sobrevive, o como habíamos dicho recién, lo que era el daño potencialmente letal, ¿sí? Y la forma de sobrevivir, que es, la célula queda por fuera de lo que va a ser el ciclo celular, no se divide, y al frenarse eso, ¿qué hace? Logró darle la capacidad de que se recupere correctamente. ¿Estamos? Y arriba le dicen cuáles son las respuestas inmediatas. ¿Estamos? Con el tiempo, respuestas inmediatas, precoces o tardías. Fíjense que la presentación, chicos, de las patologías, patología tisular, la anomalía hereditaria, el cáncer, está a partir de días a generaciones. Esto es lo que hablábamos de latencia. ¿Estamos? Latencia, y especificidad lesiva, ¿sí? Todo lo que estuvimos charlando en la primera parte de la clase. ¿Bien? Y una de las cosas, ¿sí?, que ya les nombré recién, esto que yo les fui contando, che, esto es más radiosensible, es más radioresistente, etc. Tiene que ver con qué? Con que, obviamente, no todas las células del cuerpo, todas las poblaciones celulares, van a responder de la misma manera a la radiación. Y esto se estudió, ¿sí? Se hizo una ley, ¿sí?, de Bergoglio y Tribunal, donde justamente me hablan de la radiosensibilidad. Y acá me dice que la radiosensibilidad en una célula va a depender de tres características básicas. Una célula va a ser tanto más radiosensible cuanto mayor veces se reproduzca. Una célula va a ser tanto más radiosensible cuanto más largo se hace por línea de división, o sea, cuántas veces más les quede para dividirse en el futuro. Y una célula es más radiosensible cuando menos indiferenciada esté en sus funciones. Por ejemplo, si queremos comparar, podemos comparar una neurona o una célula del tejido muscular con una célula del tejido epitelial o del tejido de la mucosa, ¿sí?, del tracto digestivo. Las neuronas y las células musculares, ¿sí?, casi no se dividen. Estas quedan por fuera del ciclo de división, lo que dirá la etapa G0. ¿Estamos? Serán células quiescentes, quietas. ¿Por qué? Porque les costó tanto lograr las especificidades para cumplir con su función, que una vez que lograron eso, ya está, se quedan en el molde, no entran dividiéndose una tras de la otra. Sin embargo, las células que forman parte de los epitelios, ¿sí?, fíjense que las células de epitelios están en constante recambio, ¿sí? O sea que estas son mucho más inespecíficas, y además, ¿qué pasa? La actividad reproductiva, cuando están en contacto de recambio, aumenta, ¿estamos? Por lo tanto, siempre las voy a agarrar en la etapa del ciclo celular, donde más sensibles van a ser la radiación. Y la parte de abajo, con lo que es diferenciado o no, tiene que ver también por qué decimos en pediatría, por ejemplo, que hay que tener cuidado y que hay que súper proteger a los pacientes pediátricos, porque sus células están en proceso de diferenciación. No solo eso, sino que además, ¿sí?, están reproduciéndose lo loco, porque tiene que crecer esa criatura. Y nosotros crecemos porque aumenta la cantidad de células, no porque aumenta el tamaño. ¿Estamos? Entonces, esta ley de Bergoglio Mundial la habíamos nombrado radiología pediátrica, ¿sí?, para fundamentar por qué tenemos que tener mucho más cuidado con los pacientes pediátricos, ¿sí?, que con el paciente adulto, aunque obviamente tenemos que tener cuidado con todos los pacientes, ¿sí?
Entonces, la hemoglobina me dice, la célula es más radiosensible cuanto mayor veces se reproduzca, una célula es más radiosensible cuanto más largo sea esa provenida de reproducción, y va a ser más radiosensible cuanto menos diferenciada esté la célula. ¿Estamos? Cuanto más sencilla sea, más fácil de poder eliminarla con la radiación. ¿Estamos? Y algo para que ustedes lo entiendan de acá, vamos a ver que las poblaciones celulares, ¿sí? A nivel de lo que sería el cuerpo, uno las separa. Estas poblaciones que van a ser las estáticas, las estables, las renovables, ¿estamos? Estáticas que serían las neuronas, ¿estamos? Estables, los músculos. Renovables, la de los epitelios, ¿sí? Eso ya conocemos en el cuerpo cómo funcionan nuestras células, ¿sí? A qué nivel funcionan con respecto a el grado de complejidad que tienen y cómo se reproducen, ¿sí? Esas poblaciones renovables son las que todo el tiempo están en reproducción, ¿sí? Es una activación mitótica regular. Bien, entonces la voy a cachar justo al ADN en la parte desarrollada, porque para poder dividirse tengo que desarrollar el ADN, y en ese momento va a ser mucho más sensible a lo que va a ser la radiación. ¿Vamos? Un ejemplo de esta, como les decía recién, la epidermis, la mucosa intestinal, ¿sí? Son algunos ejemplos de estos dos tipos de poblaciones que ustedes tienen para diferenciar cómo actúa la sensibilidad celular. ¿Y en qué se fundamenta esto? ¿Estamos? En la ley de hemoglobina mundial, pero ¿por qué es que son más radiosensibles las que se dividen más? Porque vamos a ver que dentro de lo que va a ser el ciclo, ¿sí? De división de la célula, cuando están las etapas, ¿sí? G1, S y G2, hay diferentes etapas de radiosensibilidad. Fíjense que, obviamente, la etapa G1 ven que es menos radiosensible que la etapa G2, ¿sí? Esto es lo que me está aumentando para este lado, ¿sí? Para acá. Aumenta para acá y para acá, ¿sí? Entonces, depende de dónde yo le enganche a la célula, qué tan radiosensible va a estar. A las neuronas, por ejemplo, ¿sí? Las encuentro acá o las encuentro en la etapa G0, ¿sí? Esto es el recordatorio de lo que nombraba recién, ¿sí? Ven que tenemos la etapa G1, la etapa S, la etapa G2 y la etapa M, que es la de división mitótica o de meiosis, depende de qué tipo de célula sea. ¿Cuáles son las fases más radiosensibles en las cuales yo puedo enganchar a la célula y la radiación va a hacer más daño? La fase G2 y la fase M de división celular. ¿Estamos? Por eso, cuanto yo las vea que están creciendo y cuanto más veces hagan esto, más chances tengo de engancharlas en este momento, ¿sí? Débil con la radiación. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, de cómo el ciclo celular me afecta a la sensibilidad de las poblaciones celulares, dependiendo de cuánto se dividan, cómo se dividan y qué cantidad de veces lo hagan. Bien. ¿Sí? Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que hace que las células sean menos radiosensibles? O sea, ¿qué es lo que me ayudaría a mí para evitar este daño en las células? ¿Sí? Punto número uno, vamos a ver que la falta de oxígeno, la hipoxia, hace que las células sean más radioresistentes. ¿Estamos? Es lo contrario como lo habíamos expresado hace un rato. Dijimos que el oxígeno era un sensibilizante cuando estaba. ¿Estamos? Entonces, cuando no está el oxígeno, ¿qué va a pasar con esa población celular? Va a ser más radioresistente, ¿estamos? Porque le saqué este sensibilizante. Otra cosa es, de vuelta, ¿qué ayuda a que la reacción no la mate? Si yo fracciono la dosis, ¿vamos? ¿Se acuerdan? Esto era para aprovechar de cosa, el daño subletal. Si yo irradiaba al paciente, ¿sí? Y lo irradiaba de vuelta enseguida, va a ser un daño letal, ¿no? Porque se sumaban esos dos subletales y el cuerpo no lo podía tolerar. En cambio, ¿sí? Si yo espero, fracciono, ¿sí? Entre 8 horas y encima modulo la tasa de dosis para que sea lo más baja posible para ese paciente, ¿sí? Logro que las poblaciones celulares sanas puedan resistir un poco más. Cuando la célula está en la etapa S o tardía, o sea que no termina de hacer la división, ¿sí? Y muchas veces uno puede colocar al paciente, darle, ¿sí? Medicamentos que lo que haga es neutralizar los radicales libres. Esto lo pueden escuchar, sobre todo de vuelta cuando vean radioterapia, que hay ciertos químicos que uno le puede dar al paciente justamente para evitar estos radicales libres. El tema es que hasta el momento
lo hemos logrado con una medicación que se puede sostener mucho, mucho tiempo. Es como que te lo doy un poco y te lo tengo que sacar, porque si no después en el tema de costo-beneficio termina siendo perjudicial para el paciente. ¿Estamos? Pues se está trabajando activamente desde la parte química para generar estas drogas que ayuden al funcionamiento de la radiación. ¿Estamos? Y sobre todo esta protección hacia el paciente. ¿Estamos? ¿Y por qué les nombro esto? Para que ustedes entiendan cómo se afecta, por ejemplo, acá estoy donde. Esto que está dibujado acá, me está representando un tumor, ¿sí? Una neoplasia. Y me adelanto, esto de vuelta lo van a ver en radioterapia, pero es para que ustedes entiendan en este ejemplo puntual cómo es que esa diferencia de sensibilidad que tengan los tejidos hace que en un mismo grupo de células, ¿sí? Dependiendo en qué estado estén, la radiación las afecte de una forma diferente. Si ustedes miran acá el dibujo, tienen acá a este que es el grandote, que es el malo, ¿sí? Que sería el volumen tumoral principal, el que está en constante división. Tienen a el chiquitito, este que está acá, que esas son las células quiescentes, que están esperando, están quietas en la parada del ciclo celular y están listas para que para dividirse y formar parte del volumen tumoral primario. Y tenemos a estas que están acá, que son las células hipóxicas, que se quedaron sin oxígeno por competencia, por el acceso a los vasos sanguíneos de todas estas células que tenemos de este lado. Entonces, acá les representa 3 características con respecto a los tejidos, ¿sí? Tengo buena oxigenación y buena perfusión sanguínea, y estoy en contacto de división. Tengo buena oxigenación y buena perfusión sanguínea, pero estoy esperando para dividirme, y no tengo buena oxigenación y no tengo buen aporte sanguíneo. ¿No? Entonces, hipóxico, quiescente y el central en división. Entonces, vamos a ver que el sector más radiosensible, ¿cuál va a ser? Este. ¿Por qué? Porque lo voy a enganchar siempre haciendo qué cosa, dividiéndose. Cuanto más intente dividirse, más veces lo engancho con la radiación y más lo puedo eliminar. El que sigue, chicos, es este, el quiescente, ¿sí? Este sector quiescente, como está quieto, es más radioresistente que este. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a eliminar a este tumor, estas células entran en división para reponerlo y ahí yo puedo eliminarlas porque son radiosensibles. Y la parte más radioresistente es el sector hipóxico. ¿Estamos? Esta zona de acá, si yo le irradio ahora como están, no le voy a hacer daño, ¿no? Porque no tiene efecto sensibilizante. Va a resistir a la radiación. ¿Sí? Por eso me dice que en los tratamientos oncológicos, ¿sí? Cuando yo le hago radioterapia al paciente, generalmente las zonas hipóxicas de los tumores son las que no dan las recidivas, que es que vuelva el cáncer. ¿Estamos? Yo pensé que lo había esterilizado por completo, pero este paquete de células que eran resistentes a la radiación quedaron ahí y no logré eliminarlas. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué entonces los tratamientos se hacen de forma fraccionada? Porque si yo empiezo a romper a este y este empieza a dividirse, llega un momento en que la competencia por los dos sanguíneos va a disminuir y logro oxigenar esta parte. Y cuando logro oxigenarla, ella se vuelve más radiosensible. ¿Estamos? Y de esa manera yo puedo ahora aborcar con la radiación, eliminar a todo el proceso tumoral. ¿Estamos? Pero esto más que nada me interesa que lo conozcan para poder distinguir los tipos de sensibilidad que tienen las células con respecto a la radiación. ¿Estamos? No porque se acuerde específicamente lo del tumor, ¿sí? Sino más que nada para que se pueda poner en un ejemplo concreto estas 2 diapositivas que estuvimos viendo por acá. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, chicos? Entonces, lo de la radiosensibilidad, cómo va cambiando dependiendo de los tejidos que yo tenga. Bárbaro. Y vamos con lo último, que esto ustedes seguramente ya lo recontra conocen, que me habla de que yo tengo 2 tipos de efectos con los cuales puedo lograr con la radiación. Acá me habla de efectos no hacia el nivel de lo que son las moléculas, sino de efectos a nivel biológico. Me habla de los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos deterministas tienen un umbral. ¿Qué quiere decir? Yo sé qué cantidad de radiación tengo que darle a este tejido celular para qué, para matarlo. ¿Vamos? Entonces, lo conocemos, sabemos cuáles son los efectos determinísticos, y estos efectos deterministas están en umbrales de radiación altos, o sea, en radioterapia o en accidentes de exposición a la radiación, ¿sí?
Cuando uno trabaja en lo que va a ser la radiación ionizante a nivel de lo que es la radiación diagnóstica, estamos trabajando de efectos estocásticos o también llamados efectos probabilísticos. Acá no hay un umbral, ¿sí? Yo no sé, no puedo decir, chicos, por debajo de los 2 kilovoltios no se genera daño. No hay umbral, ni para bien ni para mal. ¿Estamos? No podemos saber cuándo se genera el daño y cuándo no. Por eso asumimos que cada vez que yo irradio al paciente, hay daño. ¿Estamos? Entonces, estos efectos estocásticos o probabilísticos son aleatorios. ¿Estamos? Lo tengo en prueba y esto es importantísimo. Yo lo tienen resaltado. No hay prueba alguna de que existe una dosis umbral por debajo de la cual sea imposible la producción de cáncer. La probabilidad aumenta con la cantidad de dosis que vos tengas y con la cantidad de exposiciones. ¿Estamos? O sea que cuanto más veces se irradien y a mayor dosis, más chances tienen de generar este tipo de daño. ¿Estamos? Pero no sé decirte específicamente, cuando llegues a este umbral, por debajo de esta dosis no pasa nada. ¿Sí? Obviamente que a nivel de lo que va a ser la legislatura, uno tiene formas de, tomando esto, haber establecido unos límites máximos de irradiación para personal profesionalmente expuesto y para los pacientes, ¿vamos? O para el resto de las personas. Pero, ¿sí? Más allá de eso, ese umbral que me dice son 20 milisievert año, no quiere decir que si vos tuviste menos de eso, no tengas ningún problema. ¿Estamos? Se forma como diciendo, bueno, esto es un consenso donde más allá de esto, sería ilógico que ustedes como trabajadores estuvieran expuestos. Pero no quiere decir que por debajo de eso no pase nada. ¿Estamos? Eso es lo que más me interesa que se entienda con esto. Que no existe un umbral por el cual yo pueda decir que no hay efecto de la radiación. La radiación siempre tiene efectos en los sistemas biológicos. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, chicos? Entonces, de los estocásticos, los determinísticos y sobre todo esto, ¿sí? De que los estocásticos no tienen umbral, ni para bien ni para mal. No hay umbral. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y otra forma de clasificar acá, esto no tiene que ver con si son determinásticos o son estocásticos, tenemos los que son los efectos tempranos o los efectos tardíos. Eso tiene que ver en cuánto tiempo yo tengo las manifestaciones sistémicas del paciente. Los efectos tempranos los voy a ver donde los tejidos que son los más radiosensibles, ¿estamos? Y los voy a ver dentro de horas y días. Los efectos tardíos pueden tardar, esto era lo de la latencia, meses o años, ¿sí? Cuando yo irradio estos tejidos que eran más radioresistentes, ¿estamos? No se manifiesta en el momento, pero ese daño puede haber estado acumulándose, ¿sí? O puede haber estado generándose a lo largo de un periodo mucho más extenso de tiempo, ¿estamos? Entonces, los efectos tardíos tienen una recuperación limitada, ¿sí? La reacción depende de la dosis que le diste al paciente al que fue sometido y el campo de radiación, o sea, qué tanta parte de su cuerpo fue sometido a la radiación. Por eso está, por ejemplo, ¿sí? Separado de los tardíos, un efecto temprano que es letal al instante es el síndrome agudo de radiación, el SARC, ¿sí? Con el síndrome agudo de radiación es lo que pasa con los pacientes que se exponen a dosis letales de radiación. Y es tremendo esto cuando uno lo ve, hay documentales, lo pueden buscar si quieren, porque son pacientes que están muertos en vida. Es un paciente que te habla, que está bien, sea que la cabeza le funciona, pero que todo su sistema, todas sus células están llegando a, ¿qué? A la apoptosis y a la muerte. O sea que no hay nada que podamos hacer para salvar a esa persona. Es simplemente una degeneración progresiva hasta la falla sistémica general. ¿Sí? Pero eso pasa obviamente en casos extremos. Cuando tengo un accidente con el acelerador lineal de electrones, que es un aparato para dar radioterapia, cuando me expongo a una fuente radiactiva sin conocer que era radiactiva, ¿sí? Cuando hay a una falla en una de las centrales nucleares, por ejemplo, y se expone a la población, cuando tiene una bomba atómica, ¿estamos? Ahí hablamos de ese SAR, síndrome agudo de radiación, ¿sí? Si no, esos efectos tempranos están limitados a que a la zona en la que yo irradié y no suele manifestarse en todo el cuerpo. ¿Estamos? Por eso me dice, son horas y días, pero de vuelta,
los tejidos radiosensibles en el lugar donde vos te irradiaste. Que eso van a ver que es una mezcla de estos dos efectos, ¿sí? Sobre todo los tardíos, en los médicos o las personas que hacen hemoterapia, que generalmente hay una parte del chaleco que no les cubre, que son las pantorrillas, ¿sí? La parte de la tibia y el peroné. Entonces van a ver que hay personas que tienen radiodepilación, esta parte de acá, ¿sí? Empiezan a tener esa radiodepilación, después empieza con varices, puede tener algún tipo de úlcera, ¿sí? O por qué tenían que usar, por ejemplo, dosímetro reloj en la mano, porque las manos están siempre en el cambio de radiación, cuando yo opero de radioscopía. ¿Estamos? Entonces tengo que chequearlo porque son lugares donde la cantidad de radiación es mucha. Hablamos de una persona que opera todos los días, ¿sí? Entonces la exposición va a ser acumulativa, eso es importante. En el cuerpo nunca se olvida la cantidad de radiación que le diste, es siempre acumulativa, ¿sí? Y te puede llevar a que, ahora no lo vi, operé, no pasó nada, y que de acá a un par de años yo tenga una lesión en el dedo que obviamente fue radioinducida, aunque no pueda probarlo histológicamente. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió lo de la clase de hoy? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quiere que les explique de vuelta o que no haya quedado claro? Bien, Electoria me dijo que no tiene dudas. ¿El resto estamos bien? No, profe, gracias. Bárbaro. Bien, chicos, entonces, hacemos el recreo, ¿sí? Y nos conectamos. Les puedo pasar otro link, ¿sí? Pues usted cierra a las 10 para conectarnos para radioterapia, para radiología pediátrica. ¿Estamos? Tenemos todo lo que es cráneo, ¿sí? Así que Sí, profe. estoy por finalizada esta, después les paso la grabación. Gracias, profe. Bien, nos vemos en un ratito.